Buenas noches, bienvenidos de nuevo a Habla el Pueblo. Hoy tenemos otro panel igual de especial para tocar un tema que también es importante que lo toquemos porque tiene que ver precisamente con la conducta de los candidatos, con esta especie de desesperación, de nerviosismo en el que los dos candidatos, la señora Fujimori y el señor Kuczynski, están pues cayendo algunos en el populismo, en la demagogia y también en los ofrecimientos efectistas. Nuestro tema de hoy es desesperados por el voto, inviables y populistas. Para esto, Juan José del Castillo ha preparado un informe que quiero presentarles como para ponernos en el escenario de este tema. Señor director, adelante con el informe. Las promesas de campaña de los candidatos de la ultraderecha tienen un afán populista y en la práctica muchas son irrealizables. Candidatos y ofrecimientos de campaña. Keiko Fujimori ha afirmado que de llegar a ser presidenta impondría la pena de muerte para violadores de niños menores de 7 años. Con este recurso pretende obtener el respaldo de las grandes mayorías. Sin embargo, para el especialista Aníbal Quiroga, en declaraciones para La República, afirmó que de acuerdo a los compromisos adquiridos por el Perú, esto es imposible, ya que la pena capital fue abolida en la Constitución de 1979. El artículo 4, numeral 1 del Pacto de San José, a la letra dice: no se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. Por su parte, la Conferencia Episcopal Peruana le ha recordado a la candidata naranja lo dicho por el Papa Francisco al respecto de la pena capital. Es un recurso frecuente del que echan mano algunos regímenes totalitarios y grupos de fanáticos. Parece que la candidata Fujimori la tendrá difícil. Por otro lado, Pedro Pablo Kuczynski presentó en la página 149 de su plan de gobierno la propuesta de eliminar la CTS de los trabajadores y reemplazarla por un seguro de desempleo. De hecho, Juan Cheput, quien fuera ministro de Trabajo y ahora congresista electo por Peruanos por el Cambio, afirmó que la compensación por tiempo de servicios es un sistema perverso y que así también lo definía la Organización Internacional del Trabajo. Ante las críticas recibidas, ahora dicen que no piensan hacerlo y que solo se aplicará a los trabajadores que inicien su vida laboral. Los electores esperan que los candidatos tengan propuestas que realistamente resuelvan sus problemas y no simples promesas de campaña para ganar votos. Efectivamente, hay unos ofrecimientos que son inviables, como por ejemplo ofrecer que se va a aplicar la pena de muerte, sabiendo que hay tratados que nos impiden como país hacer esta aplicación. Es pues demagógico y populista, porque sabemos que esto es por capturar el voto, evidentemente, pero ¿tú crees que esto significa que siguen subestimando a la población, Enrique? Bueno, creo que partiendo de que no hay un análisis real respecto a las necesidades fundamentales de la población, los candidatos caen pues en una suerte de ofrecimientos que son inviables, jurídicamente difíciles de llevar a cabo, no solamente el caso específico que se ha señalado, el cual incluso es debatible, pero hay otras cosas, incluso de la misma candidata Keiko Fujimori, respecto, por ejemplo, al asunto del 24x24 y retroceder una medida en donde, sí, simplemente para ganar el voto de la familia policial, que seguramente considerará importante para su victoria, ¿no? También lo de la CTS, Paul. También dijeron que era la CTS, Keiko dijo que el señor Kuczynski había dicho que iba a quitar la CTS, Kuczynski dice que no, que él no ha dicho eso. Después el retorno efectivamente del 24x24, que sí se siente que es una medida populista y por capturar el voto policial, pero ¿que ellos creen efectivamente que los peruanos creemos que pueden aplicar estas medidas, Paul? Es que la verdad, no solo los peruanos, en todas partes del mundo ese tipo de promesas en democracia es común. O sea, no nos engañemos, ¿no? No, pues no es la primera vez aparte que ofrecen esto. Es la primera vez y tampoco sería la primera ni la última que la gente vota a favor de ese tipo de propuestas demagógicas. Ya ha pasado al balón a 12 soles, al balón de gas, acuérdate.
¿no? Ahora dicen que era llevar el gas a la casa. Y la gente que votó ahora se queja del presidente que está con una baja aprobación, un gobierno mediocre, ¿no? Entonces, ¿de qué nos quejamos después? Si te crees en pajaritos, pues, ¿no? En cuentos chinos, al final la frustración es grande. En la democracia eso se da. El problema es cuando la gente que tiene la responsabilidad de comunicar a la gente, a los individuos, a los electores, ¿no? Cosas serias, esto cae en eso. Entonces, no hay que ser ingenuos, ¿no? Los candidatos hacen política de esa manera aquí y en cualquier otra democracia, ¿no? Wilder, ¿el populismo funciona en todo caso para poder capturar una elección? Sí funciona el populismo, pero yo no creo que las propuestas estén cargados de un gran tinte populista. Yo sí creo en la soberanía de los estados. Y si esa soberanía del Estado cree, Keiko, que se reencuentra con un sector que está pidiendo mano dura para los violadores de los niños, creo que tienen toda la fuerza desde el Congreso para cambiar la Constitución. Si es necesario cambiar la Constitución para aplicar la pena de muerte, Wilder, habría que aplicarla. Tú eres regidor metropolitano, has sido congresista, pero ¿tú crees que esto es viable con los tratados que tenemos como país que hemos firmado? Es difícil, pero yo sí creo que internamente, creo en la soberanía del Estado peruano, que puede reformular los tratados. Y sobre la Iglesia, que se ha mencionado acá, yo recuerdo haber leído en algún momento que la Iglesia Católica, que dicen que siempre se ha opuesto a la pena de muerte, sí, pero la Iglesia tiene algunas excepciones. En esas excepciones que permite que para salvar el cuerpo se puede permitir algunas amputaciones. Eso a raíz de que en las guerras no se podían amputar a los heridos. Entonces la Iglesia, encontrando esa realidad, permitía que se pueda cortar un brazo, que se pueda cortar una pierna. Entonces, por la salud del cuerpo de la sociedad, habría que posiblemente aceptar la pena de muerte. No estoy diciendo con esto que yo acepto la pena de muerte. Pena de muerte. No, yo soy un liberal y creo en la justicia y que aquellos que están delinquiendo paguen el costo de sus delitos. Y eso es cadena perpetua, cadena perpetua. Pero yo sí creo que habría la posibilidad, si es un gobierno fuerte en el sentido que quiere desterrar a estos violadores, si se puede aplicar la pena de muerte vía el cambio de la Constitución, vamos, adelante. Pero lo que Wilder dice también es delicado, Enrique. Tú tienes un portal que es Punto de Encuentro, en el que opinan desde diversos ángulos, absolutamente, totalmente plural, ¿no es cierto? Pero, ¿qué hacemos si tenemos un Congreso con 73 congresistas fujimoristas y que de repente, como dice Wilder, nueva constitución? Entramos en, digamos, en un problema de valoración respecto a las reformas que son necesarias hacer, que incluso pueden ir contra la tradición democrática que estamos cultivando durante los 15 últimos años. Recordemos que ellos durante mucho tiempo tuvieron la explicación de que el país pasaba por circunstancias excepcionales, o sea, una valoración de orden político, moral, ético, etcétera. Y ellos acometieron lo que hicieron el 5 de abril de 1992, que fue un golpe de Estado y la ruptura constitucional. Así que evidentemente no la necesitan ahora porque tienen mayoría en el Congreso, pero podrían, en efecto, llevar a cabo algunas reformas que puedan de alguna manera caer en autoritarismo. Y otra cosa más, creo que no solamente las medidas de tipo populista se dan en el orden nacional de las campañas políticas. Recordemos también que alguien en una campaña regional ofreció regalar directamente 500 soles, ¿no? Y además que ganó la elección. Y ahora está prófugo. Y ahora está prófugo. Está prófugo. Es el señor Waldo Ríos. ¿No? Paul, ¿es desesperación? ¿Es estrategia política para ganar una elección? No, ciertamente. ¿A qué están jugando estos estrategia, candidatos? ¿no? Ahora quiero un poco comentar lo de Wilder, ¿no? Con Fujimori, con todo su poder en los 90, no pudo implantar la pena de muerte, por ejemplo. ¿Por qué no pudo hacerlo? Pero se separó del Pacto de San José de Costa Rica. Intentó hacerlo, pero en los hechos seguimos en el pacto, fue más ruido que otra cosa, ¿no? No se intentó. Se intentó, ¿no? Pero no pudo hacerlo, con todo el poder que tenía y la aceptación también de la gente, ¿no? Y ahí sí, a ver, yo estoy en contra de la pena de muerte por principio, ¿no? No es que yo sea religioso, creyente, no voy por ahí, pero a ver, yo me pongo en el lado de un juez, de los que tenemos, ¿no?
Que puede ser manipulable. No, además puede ser ignorante, porque no solamente es corrupto, puede ser manipulable, ¿no? Ignorante, ¿no? Pero también hay jueces probos, inteligentes, capaces, ¿no? Pero lamentablemente son los menos. El temor más allá del juez es de los propios políticos, ¿no? Que de repente pueden conspirar para poner a alguien en una situación en la que supuestamente merecería una pena de muerte. Por eso yo estoy en contra, porque, a ver, mandas a alguien a esa situación y no hay manera de recuperar el tema. Mira, ¿no? en el Perú ahorita hay casi 4.000 sentenciados por violación de menores de 7 años. ¿Cuántos de esos 4.000 verdaderamente son inocentes? ¿Cuántos? ¿2.000? ¿3.000? Pero yo sí creo en el mensaje que un Estado tiene que darle a estos miserables. No, totalmente. ¿Cuál es el mensaje? Totalmente de acuerdo que se sancione. No te preocupes, sigue violando, que no te vamos a matar. El punto ahí es, a ver, eso es mucho ruido, ¿no? Yo me acuerdo el famoso señor de Armendáriz, ¿no? Que se hablaba que era violador y todo, al monstruo de Armendáriz, ¿no? Y al final no fue. Al final no fue, era inocente, eso se supo décadas después, ni siquiera años después, décadas después. Y Mario Poggi, que ahorcó a un... Y todo el mundo Es sospecha que quizás no pasó por eso, eso, ¿no? si hay 4.000 y pico de violadores de menores de 7 años... O sea, ¿tú estás de acuerdo que ellos deberían matarlos? No, estoy diciendo que por lo menos deberíamos de poner el tema en debate. ¿Pero tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, yo soy un liberal, yo defiendo la vida siempre, pero ante una necesidad y una realidad, por lo menos deberíamos debatirlo. Pero eso no sería volver a la barbarie de repente y caer en el juego de estos señores que están haciendo campaña populistamente. Pero fíjate, pero ya es una realidad que sobre pretexto de las defensas de los derechos humanos, todos los delincuentes, todos los miserables, todos los indeseables de la sociedad se están aprovechando del arma legal y de su defensa de los derechos humanos y cada vez empiezan a ganar terreno en una sociedad. A esos miserables hay que pararlos y hay que decirlos. ¿Cómo los paramos? Por lo menos como esta noche, que el tema sea debatible. Y decidan los votos del Congreso. Bueno, con una mayoría fujimorista, que ellos son los que han puesto prácticamente el tema, Ese es el peligro. estamos No solamente seguros eso, de que ¿no? tendríamos varios sentenciados. Las utopías en general, el enamoramiento de las ideas y de medidas realmente populistas, el prometer plena justicia social, termina, por ejemplo, por llevar a extremos en casos como los de Venezuela, que prometieron la justicia social, prometieron de alguna manera reconstruir la patria, en algunos países incluso le cambiaron el nombre, y termina finalmente en situaciones como las que solamente trabajan 2 días útiles a la semana, ¿no? Y en el Perú, por ejemplo, promesas incumplidas, como la que bien señalaba, la del gas a 12 soles, que puso realmente a una población muy en contra de un presidente que llegó a tener 8% de aprobación y que de alguna manera laceró su legitimidad, que ha terminado casi un poco con ayuda, ¿no? Toledo tuvo alguna vez 7. Y 6. 6%. No, ya era un error estadístico, ¿no? O sea, realmente Tenemos llamadas estaba telefónicas. muy bajo. Aló, buenas noches, tenemos llamadas telefónicas. Sí, lo escuchamos. ¿Aló? Sí, señor, lo escuchamos. Gracias por la oportunidad. Adelante, señor. Hay un panelista que comenta que en el gobierno de Fujimori no se pudo implementar la pena de muerte. Pero Fujimori, sin necesidad de implementar la pena de muerte, mató a los jóvenes de la Cantuta, mató a la gente de Barrios Altos y cometió una serie de delitos, asesinatos por grupos políticos. O sea, si un gobierno quiere se pone dictador, viola a vecinas, como hizo Fujimori, sin necesidad de pena de muerte. Bien, gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló. ¿Aló? Sí, señor, lo escuchamos. Adelante. Ya. Señor, buenas noches. Yo siempre escucho nuestro programa, ¿no? Pero yo ahora de este programa que está tratando de específico, digo que están jugando para la tribuna. Entonces, ¿qué cosa creen que no son unos imbéciles, que nos van a engañar con todas las que están proponiendo? Tanto uno como el otro. Desgraciadamente, pues, el pueblo escogió porque después que estamos hablando, ¿por qué escoger? Muchas gracias por su comunicación. La gente está ofuscada, Enrique, Paul, pero es parte también de la campaña. Aló, buenas noches. Buenas noches, le habla Maná Rivas, Santanita. Usted
políticos corruptos. Y estos jueces corruptos no pueden justicia. Justicia es para los millonarios, pero para los pobres no hay justicia. La justicia se compra. ¿Usted por qué? ¿Usted cree que no la sacaba a Keiko? Porque ese partido puso millones. Gracias por su comunicación. Estamos hablando sobre las propuestas populistas y algunas inviables. Me gustaría que nuestros televidentes se enfoquen a hacer preguntas sobre ese tema. Aló, buenas noches. Buenas noches. Lo escuchamos. Bueno, la pena de muerte pues es interesante, lógicamente, electoralmente, ¿no? Pero fíjese, en el país y en Lima sobre todo, hay niños que se mueren de hambre. Es el caso, por ejemplo, ahí el señor que está ahí, el señor Ruiz, que ahora yo lo veo con mochila naranja, que su alcalde incluso ha gastado 60 millones de dólares en un puente, el bypass de 28 es increíble, y lo han matado a todos los empresarios de Lima, que los ha votado, o sea, y hay gente que se muere de hambre. Gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Y a Wilder le responderá en su momento. Sí, lo escuchamos. Quisiera hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que en un sistema ideal de justicia sería aplicable la pena de muerte? O sea, si el que tiene 100% seguro de que la persona ha cometido tal delito, ¿debería aplicarse la pena de muerte? Bien, gracias por su pregunta. Paul. Sí, bueno, en principio, a ver, puntualmente la última pregunta, yo no creo en la pena de muerte, ¿no? No es que creas que el hombre que comete un delito abominable se pueda regenerar, yo creo en la sanción. Lo otro es filosofía, buenas intenciones, ¿no? Que se pueda regenerar o no, lo que interesa es el castigo. Pero si, a ver, lo eliminas, ¿no? Lo matas, y si hay un error de por medio, no hay manera de reparar el daño cometido con ese individuo, ¿no? ¿Cuántos casos se han dado de gente acusada y después termina siendo inocente? Ese es mi gran temor, y con el sistema de justicia que tenemos. Y estos señores PPK con Keiko, sabiendo esto, ¿por qué crees que lo hacen? ¿Solamente por ganar votos? Sí, porque al fin y al cabo, a ver, el afán de llegar al poder termina siendo perverso, porque es ofrecer el oro y el moro, ¿no? Y es un tema sensible para la mayoría de la gente, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Además es un tema recurrente. Cada vez que hay elecciones o situaciones tirantes, los políticos sacan esto, ¿no? Esta carta de la manga, porque saben que conmueve a la ciudadanía, ¿no? ¿Y quién al fin y al cabo no va a pedir la máxima sanción para un violador de un menor de edad, ¿no? Por favor. García también dijo que había que aplicar la pena de muerte en el caso de violadores. Dentro de la discusión del asunto de ganar votos, yo recuerdo mucho en la etapa también de la primera vuelta que empezó una subasta pública respecto al tema del sueldo mínimo. Llegaron a 850, 950, llegaron a 1000. Hay algunos candidatos al Congreso. Y ahora se han olvidado del sueldo mínimo. Un panel, paneles que decían sueldo mínimo. Claro, y lo que termina finalmente en que Ollantaytamala da un decreto en ese sentido, ¿no? Entonces, hay varias cosas en las que seguramente se incurre por ganar votos desesperadamente, ¿no? Claro, un televidente, Wilder, hablaba sobre el debate de la pena de muerte, ¿no? Pero ¿por qué mejor no debatimos sobre cosas más importantes como, por ejemplo, los niños que se mueren de frío en Puno, ¿no? La pobreza, la desnutrición, el analfabetismo? Pero ese es el gran debate y las propuestas que todo el Perú está esperando. ¿Cómo encauzamos el país hacia ese primer mundo y cómo el índice de desarrollo humano permite elevar la esperanza de vida a 85 o 90 años, cómo ese índice de desarrollo humano eleva la calidad educativa y el ingreso per cápita? Pero, ese es el verdadero debate de cómo lo hacemos. Pero estos dos candidatos, como que esto no les interesa porque esto no lo tocan más bien los temas efectistas. Lo que pasa es que, por ejemplo, PPK está hablando de refundar la Policía Nacional. Yo no sé si refundando la Policía Nacional vamos a ir directamente a uno de los grandes problemas, que es la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, el sicariato. Todo eso no la trata requiere... de personas. La trata de personas. Eso no requiere solo una solución refundando la Policía Nacional, pero que tampoco lo soluciona volviendo al 24/24. Es decir, ahí se necesitan unas ideas más profundas. Al igual que la propuesta de que hombres y mujeres ganen lo mismo. No sé quién lo ha propuesto, creo que PPK. Una propuesta que todas las mujeres y hombres, y sobre todo las mujeres, que hacen el mismo trabajo que los hombres, ganen exactamente lo mismo. Entonces, todas estas propuestas efectivamente pueden estar dirigidas al oído
y al corazón de la gente que va a votar. Vamos a ver si efectivamente el debate que viene podemos escuchar estas propuestas de cómo conducimos al país a ese primer mundo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo vamos a hacer para hacer toda la infraestructura que el Perú necesita? Puertos, aeropuertos, carreteras, infraestructura. ¿Cómo elevamos la calidad de la educación? ¿Cómo hacemos un Perú desde el punto de vista de la salud de primer mundo? Esos son los temas que efectivamente la gente quiere escuchar, sobre todo el cómo, ¿no? Y ojalá que estos dos candidatos, la señora Fujimori con Pedro Pablo Kuczynski, aborden este tipo de temas que son lo verdaderamente importante en el debate del 29 de mayo. Bueno, hay asuntos fundamentales y claves, por ejemplo el tema de la educación, que debe dejar de ser realmente un privilegio. Yo comentaba con algunos amigos y decíamos, si un hogar promedio, si un estudiante promedio de una universidad nacional incurre en un gasto de unos 450 soles al mes, por ejemplo, y uno de una universidad privada bordea los 800 o los 1000, y el sueldo mínimo, porque ahora ya lo aumentó Ollanta, es de 750 hasta hace poco, entonces caemos en la cuenta que la educación es un privilegio. O el tema, por ejemplo, oncológico en el Perú, el tema del cáncer, el tema de la salud en general. Yo creo que eso afecta directamente a las mayorías nacionales, pero falta, creo, imaginación y capacidad de comunicar de estos dos candidatos. La Es un salud punto del fundamental. CIS, menos mal, que algo se ha hecho, algo se está haciendo con el CIS. Y con los jóvenes más talentosos, por lo menos está beca 18. Pero eso... Pero que debería descentralizarse. Y ampliarse, sobre todo. Porque como que se concentra demasiado el poder en que es una... Yo creo que hay que bajar un poquito la valla para que los, por decir, los alumnos que están a media tabla, que no están en ese grupo privilegiado de ser los 10 primeros, pudieran también un poco beneficiarse, ¿no? Es decir, toda esa famosa inclusión social que nos vendió Ollanta, eso tiene que formar parte de una continuidad en los gobiernos que se vienen, porque si no educamos, capacitamos, va a ser bien difícil que algún día estemos en esa sociedad innovadora, creativa, que puede competir con el mundo, ¿no? Para eso se necesita efectivamente una educación de buena calidad y competitiva, ¿no? Y mientras tanto, Paul, seguimos asistiendo a esta venta, este remate, esta especie de subasta de... No, además que no se lee, a ver, yo cuando veo las lecturas que se hacen a los candidatos, se olvida de los electores, ¿no? El 10 de abril la gente votó por algo, ¿no? Y como lo he dicho más de una vez aquí, la gente votó porque quiere conservar algo, ¿no? Y eso no es un voto conservador, o sea, hay gente que ha ganado mucho a lo largo de estos 20 y tantos años y su vida es diferente, ¿no? Muy, muy diferente. Entonces, y son millones de peruanos que están en una situación distinta. Y eso lo que indica es que la política va por un lado con sus discursos demagógicos y la gente lo que quiere es que le resuelvan cuestiones muy puntuales en ese proceso de capitalización personal, ¿no? Gente que ha logrado mejorar su casa, construir su casa, ¿no? Pequeñas cosas en lo particular, pero que son significativas porque han cambiado su vida. Entonces, si no tiene seguridad, ¿de qué sirve tener la casa pues bien puesta? ¿De qué sirve tener beca 18 y demás, cuando sales a la calle y te cae un balazo? O gente, ¿no?, que con mucho esfuerzo ha puesto su pequeño restaurante, su pequeño chifa. Y le cobran cupo. Y le cobran cupo. Claro. Para darle seguridad. Un cupo de 80, 100 soles diarios. Ahí hay prioridades que no se están dando. Entonces, a ver, seguimos siendo un Estado pobre. O sea, el país es pobre. Todavía no hemos solucionado el tema. El país sigue siendo un país pobre, que gana poco. Para que un país logre pasar del umbral de la pobreza y apueste a un nivel superior, tiene que pasar los 20.000, 22.000 dólares de ingreso per cápita. Nosotros estamos a la mitad de camino. Bastante nos queda. Totalmente de acuerdo. En 30 segundos, bueno, yo creo que tu conclusión final. A partir y para que quede elección para las siguientes elecciones, tanto municipales como presidenciales, desde la sociedad civil tenemos que insistir en que se debatan los temas fundamentales. Seguridad ciudadana, pero el cómo. ¿Cómo se va a lograr esta reorganización de la policía, por ejemplo? ¿Cómo se puede evitar que siga expandiéndose la inseguridad que ya evita que el desarrollo siga? El tema de la educación, el tema de la salud. Temas puntuales que afectan a las mayorías y puntualmente cómo nosotros apoyamos este inmenso sector que es la microempresa y la juventud en el país, ¿no? Creo que esos son los temas que deberían debatirse no con medidas efectistas, sino con un debate de fondo técnico y programático. Wilder. No, yo sí creo que han habido pocas ideas populistas y muy poquísimas ideas demagógicas.
creo que el equipo de Keiko como el de PPK tienen un profesionalismo a la hora de proponer, porque es gente seria. Los dos partidos hay gente muy seria que se están cuidando de no estar ofreciendo algo que la realidad y los recursos fiscales no les van a permitir implementar. Gracias por tu participación. Particularmente pienso de que sí han habido propuestas bien populistas y bien efectistas también. Pero son lecturas. Son lecturas. Gracias, Wilder. No. Gracias, Paul. Gracias. Enrique. Gracias, Harold. Antes de despedir al panel, quisiera recomendarles 2 libros. Un golpe de dados, novela sentimental pequeño burguesa, de la poeta Victoria Guerrero. Victoria no solamente es una gran poeta, no solamente es la autora de Cuadernos de Barbarie, sino también ahora es la autora de esta novela que ha tenido muy buenas críticas, La canción fugitiva, que es una antología de José María Eguren, publicada por Renato Sandoval. Renato ha hecho un estudio muy profundo, pero además rescata a otro Eguren, ¿no? A un Eguren que también era un apasionado de las artes gráficas, de la fotografía. Acá tenemos unas imágenes en las que Eguren tiene fotos incluso de la Mauta, de José Carlos Mariátegui. Acá está. Creo que es un gran aporte el que ha hecho Renato Sandoval y es un libro que les recomiendo lo lean. Y Manual de Yoga, que es la novela de Ernesto Carlín. Ernesto Carlín es un editor de culturales de un diario local y esta es una gran novela, muy recomendable. Carlín es uno de los mejores novelistas que surgieron en la década de los 90 y este es un disco, Noche Futura, de José Carminis, que tienen un dúo en Estados Unidos y esta es una de sus primeras publicaciones que llegan al Perú de música electrónica. Creo que va a poner a más de uno en sintonía. Señores, se quedan con Eric Eklin y el Factor 11. Nosotros volvemos el día de mañana con otro panel igual de interesante. Gracias, buenas noches. Lucha con firmeza para conservarla, construir el futuro, en tu porvenir.